Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola amigos, bienvenidos. ¿Están preparados para continuar con esta historia? Espero que sí. Comencemos. Capítulo 5. A medida que el ritmo de la persecución se aceleraba, Maigret tenía la impresión de estar viviendo aquella escena por segunda vez. Aquello le ocurría a veces en sueños. Avanzaba por un decorado generalmente complicado y de pronto tenía la sensación de que había estado antes allí, que hacía los mismos gestos y pronunciaba las mismas palabras. Esto le producía una especie de vértigo, sobre todo en el momento en que comprendía que estaba viviendo horas que ya había vivido antes. Aquella casa del hombre, comenzada en el muelle de Charenton, le había realizado por primera vez desde su despacho, cuando la voz angustiada de Albert le había guiado de hora en hora a través de París. Ahora la angustia era igualmente creciente. El hombre que marchaba a paso vivo por el muelle de Bercy volvía a ratos la cabeza y aceleraba su carrera al distinguir siempre tras él la corta silueta de Lucas. Maigret, sentado en el taxi junto al conductor, le seguía. ¡Qué diferencia entre los dos hombres! El primero tenía algo de animal en la mirada y en el andar. Sus movimientos, incluso cuando echó a correr, seguían siendo armoniosos. El barrigudo de Lucas le pisaba los talones, muy tieso, como siempre, recordando a uno de esos perros achaparrados que parecen salchichas con patas, pero que siguen mejor un rastro que el más ilustre de los perros de presa. Todo el mundo habría apostado por el pelirrojo. El propio Maigret, al ver que el hombre apretaba el paso, aprovechando que el muelle estaba desierto, ordenó al chofer que acelerara. Resultó inútil. Lo más extraño era que Lucas no parecía correr. Conservaba su apariencia de pequeño burgués dando un paseo y mantenía la distancia. Cuando el desconocido oyó pasos a su espalda y distinguió luego a Maigret en el interior del taxi, comprendió que no le serviría de nada sofocarse ni llamar la atención y adoptó un paso más normal. Millares de personas se cruzarían con ellos aquella tarde, en calles y plazas públicas, como ocurriera días antes con Albert, sin darse cuenta del drama que estaba ocurriendo. Al llegar al puente de Austerlitz, el extranjero, pues en el interior de Maigret aquel hombre era un extranjero, tenía una mirada más inquieta. Continuó por el muelle Henry IV. Se estaba preparando para algo, según traslucía su actitud. Y en efecto, cuando alcanzaron el barrio Saint-Paul, echó a correr, esta vez hacia la red de estrechas callejuelas que se extienden entre la calle de Saint-Antoine y los muelles. Maigret estuvo a punto de perderle, debido a que un camión obstaculizaba la calle. Los niños que jugaban en la calle se echaron a un lado para dejar pasar a los dos hombres, que venían corriendo, y Maigret los volvió a localizar 2 calles más lejos, admirado de ver a Lucas apenas sofocado, perfectamente correcto dentro de su abrigo desabrochado. El inspector hizo incluso el alarde de dirigir un guiño al comisario, como para decirle: «No se preocupe». Aún no sabía que aquella casa, a la que Maigret asistía cómodamente desde el taxi, iba a durar varias horas, ni que a medida que fuera pasando el tiempo se haría más cruel. El hombre comenzó a perder su seguridad a partir de la llamada telefónica. Entró en un bar en la calle Saint-Antoine. Lucas penetró tras él. «¿Va a detenerle?», preguntó el taxista. «No». «¿Por qué?». Para el taxista, en efecto, un hombre al que se le seguía de aquella forma era un hombre al que se acabaría deteniendo. ¿A qué conducía sino tal persecución, tamaña crueldad? Reaccionaba como lo hacen los novatos en una casa de persecución. El extranjero, sin preocuparse por el inspector, había pedido una ficha y se había encerrado en la cabina telefónica. A través de los cristales del bar, Maigret vio cómo Lucas aprovechaba la ocasión para tomarse una jarra de cerveza y sintió envidia de él. La comunicación fue bastante larga, más de 5 minutos. Lucas, inquieto, se acercó un par de veces a la cabina para cerciorarse de que no le ocurría nada a su perseguido. Luego se encontraron uno al lado del otro en el mostrador, sin decirse nada, como si no se conociesen. La fisonomía del hombre había cambiado.
Miraba en derredor con embarazo, como buscando un momento propicio que ya no se podía presentar. Acabó pagando y salió. Se dirigió hacia la Bastilla, dio la vuelta casi completa a la plaza, entró en un momento por el boulevard Richard-Lenoir a 3 minutos de la casa de Maigret, pero torció enseguida a la derecha por la calle Roquette. Unos minutos más tarde estaba perdido. No conocía el barrio. Hizo aún 2 o 3 amagos de escapada, pero había demasiada gente en la calle, o de pronto, al doblar una esquina, distinguía el casco blanco de un agente de tráfico. Entonces comenzó a beber. Entró en un bar, no para telefonear, sino para engullir de un trago una copa de coñac, y Lucas optó por no seguirle al interior. En uno de aquellos bares alguien le dirigió la palabra, y él le miró sin responder, como si desconociese su idioma. Maigret comprendió de pronto por qué había pensado en un extranjero cuando el hombre entró en el Petit Albert. No se debía al corte de su traje o a los rasgos de su cara, que no eran franceses. Se debía más bien a aquella prudencia en la actitud, propia de aquel que no se encuentra en su país, que no comprende y que no puede hacerse comprender. Cuántos rodeos antes de alcanzar el Boulevard Voltaire y la Plaza de la République, que el hombre pareció reconocer. Bajó al metro. Intentaba despistar a Lucas. Debió de comprender que su treta resultaría inútil, pues Maigret les vio volver a salir a ambos por las escaleras de salida. Calle Remur, otra vuelta, calle Turbigo, luego por la calle Japón a la de Bourbourg. Es su barrio, pensó el comisario. Era obvio. Se adivinaba por sus miradas que conocía hasta las menores tiendas. Estaba como en su casa. Viviría en uno de aquellos oscuros hoteles. Dudaba. En varias ocasiones se detuvo en la esquina de una casa. Había algo que le impedía llevar a cabo lo que quería. Alcanzó de esta forma la calle de Rivoli, que era la frontera de aquel barrio infecto. No la franqueó. Volvió por la calle de los Archives, siguió luego por la de los Rosiers. No quiere que conozcamos su dirección. ¿Por qué? ¿Y a quién había llamado por teléfono? Había pedido ayuda a sus cómplices. ¿Y qué clase de ayuda podía esperar? Ese pobre desgraciado me inspira lástima, dijo el chofer. ¿Estás seguro de que se trata de un delincuente? No, ni siquiera. Sin embargo, había que proceder forzosamente de aquella forma. Era la única posibilidad de sacar de nuevo algo en limpio sobre la muerte de Albert. El hombre sudaba, moqueaba, sacaba de vez en cuando un enorme pañuelo verde del bolsillo. Continuaba bebiendo sin parar, alejándose de una especie de núcleo constituido por la calle del Roi de Sicile, la calle Écouffe y la calle de la Verrière, núcleo en cuyo derredor giraba sin atreverse a franquear. Se apartaba de él y volvía a regresar, irremediablemente atraído. Su paso entonces se hacía más lento, indeciso. Se volvía para mirar a Lucas. Otras veces reparaba en el taxi con mirada sombría. De no ser por el taxi, habría intentado atraer a Lucas a cualquiera de aquellos rincones sombríos para desembarazarse de él. ¿Quién sabe? A medida que se aproximaba el crepúsculo, las calles se iban animando. Había muchos paseantes por las aceras, en las calles de casas bajas y oscuras. La gente de aquel barrio, en cuanto aparece la primavera, viven afuera. Las puertas y ventanas de las tiendas permanecen abiertas. El ambiente se impregna de un fuerte olor a grasa y a pobreza, y hasta de vez en cuando puede verse a una mujer que arroja el agua sucia a la calle. Lucas debía estar agotado, aunque no lo reflejase. Maigret pensaba aprovechar la primera ocasión propicia para relevarle. Le daba un poco de vergüenza seguir la persecución en taxi, como los curiosos que siguen un maratón desde un coche. Había encrucijadas por las que habían pasado ya 4 o 5 veces. El hombre intentó entonces una nueva treta. Se introdujo en un sombrío portal de una casa y Lucas se detuvo en el umbral. Maigret le indicó que le siguiese. «Cuidado», le gritó desde su asiento. Momentos después, los 2 hombres salieron. Era evidente que el extranjero había entrado en la primera casa surgida, con objeto de despistar a los policías. Repitió el truco otras 2 veces. La segunda, Lucas lo encontró sentado en lo alto de las escaleras.
Poco antes de las 6 se encontraban de nuevo en la esquina de la calle Roi de Sicile y de la calle Vieille du Temple. El extranjero volvió a dudar. Luego se hundió en la calle, en la que bullía una muchedumbre miserable. Por todas partes lucían los globos de hoteles de ínfima categoría. Los portales eran estrechos, con largos pasillos que conducían a patios misteriosos. No fue muy lejos. Recorrió 10 metros cuando de pronto sonó un disparo, no más fuerte que el reventón de un neumático. El movimiento de la calle tardó un segundo en detenerse, como a causa de la fuerza centrífuga. Hasta el propio taxi pareció frenar asombrado. Luego se oyó el ruido de una carrera. Lucas echaba a correr. Sonó un segundo disparo. Los movimientos de la muchedumbre impedían ver nada. Maigret no sabía si el inspector había sido alcanzado. Bajó del coche y se precipitó hacia el desconocido. Este se hallaba caído en la acera. No estaba muerto. Se apoyaba en una mano mientras aplastaba la otra contra el pecho. Sus ojos azules se volvieron hacia el comisario con una expresión de reproche. Luego un velo los oscureció. Una mujer dijo: «¡Está herido!». El brazo que se apoyaba en el suelo cedió y el hombre cayó boca abajo. Estaba muerto. Lucas volvió fracasado, pero indemne. El huido había intentado disparar por tercera vez, pero la pistola se debía haber encasquillado. El inspector le había visto solo de lejos y decía: «Sería incapaz de reconocerle. Sin embargo, me parece que era moreno». La muchedumbre, sin saberlo, había ayudado a escapar al asesino. Lucas, como por casualidad, nunca había encontrado el camino libre ante él. Y ahora les rodeaban en un círculo reprobador, casi amenazante. En aquel barrio reconocían a la policía secreta con solo olerla. «La ambulancia municipal», gruñó Maigret. «Pite antes, para alertar a algunos de sus colegas». Dio instrucciones a Lucas en voz baja, preocupado, dejándole en el lugar con los guardias. El comisario miró de nuevo al muerto antes de irse. Le corría prisa registrar sus bolsillos, pero un pudor extraño le impedía hacerlo en presencia de los curiosos. «Ve con cuidado», recomendó el comisario. «Deben de haber otros más». Estaban solo a 2 pasos del Quai des Orfèvres, donde le dejó el taxi. Subió rápidamente al despacho del jefe y entró sin hacerse anunciar. «Otro muerto», dijo. «Este ha caído delante de mis narices, en plena calle, como si fuese un conejo». «¿Ha sido identificado?» «Lucas estará aquí dentro de unos minutos, en cuanto se hayan llevado el cuerpo. Puedo disponer de una veintena de hombres. Tengo que poner sitio a todo un barrio». «¿Qué barrio?» «Roi de Sicile». Y el director de la PJ, a su vez, hizo una mueca. Maigret alcanzó el despacho de los inspectores, eligió a algunos de ellos y les dio instrucciones. Luego fue a ver al comisario que dirigía la brigada de costumbres. «¿Puede prestarme a un inspector que conozca a fondo la calle del Roi de Sicile, la de Rosiers y el barrio que limita a estas calles? Debe de haber por allí una buena cantidad de mujeres públicas». «Demasiadas». «De aquí a media hora le entregaré una fotografía». «¿Otro fiambre?» «Por desgracia, pero tiene el rostro intacto». «Comprendido. Debe de haber varios más, escondidos en los alrededores. Cuidado, porque disparan». Bajó después a Inmuebles, donde pidió el mismo servicio a su colega. Era importante actuar deprisa. Se aseguró de que los inspectores habían partido para realizar su investigación en el barrio. Luego telefoneó al Instituto Forense. «¿Las fotos?» «Puede enviar a por ellas dentro de unos minutos. El cuerpo está aquí ya. Trabajamos con él». Le parecía que olvidaba algo. Se rascó la barbilla, dispuesto a partir, cuando de pronto cayó, felizmente, en la cuenta. El juez Comeliu. «Oiga, buenos días, señor juez». «Comisario, ¿cómo va ese propietario de café?» «Es un propietario de café, efectivamente, señor juez». «¿Identificado?» «Completamente». «Avanza la encuesta». «Tenemos ya un nuevo muerto». Se imaginó al magistrado dando un bote en su silla. «¿Cómo dice?» «Tenemos un nuevo muerto, pero esta vez pertenece al clan opuesto». «¿Quiere decir que ha sido la policía quien lo ha matado?» «No, lo han hecho esos propios señores». «¿A quién se refiere?» «A sus cómplices, probablemente». «¿Han sido detenidos?» «Aún no». Bajó la voz.
Me temo, señor juez, que va a ser largo y difícil. Es un caso muy peligroso. Matan, ¿comprende? Supongo que si no mataran, no habría caso. No me comprende. Matan fríamente, para defenderse. Es bastante raro, ya lo sabe usted, a despecho de lo que la gente crea. No dudan en eliminar a uno de ellos. ¿Por qué? Probablemente porque se trata de un tipo quemado, que corre el riesgo de descubrir su juego. Mal barrio también, uno de los peores de París. Un montón de extranjeros sin documentación o con documentación falsa. ¿Qué piensa hacer? Seguir la rutina, por obligación y porque mi reputación está en juego. Una redada general, aunque no dé mucho fruto. Espero que en todo caso no se produzcan más muertes. Eso espero yo. ¿A qué hora piensa hacerlo? Como siempre, a las 2 de la madrugada. Tengo una partida de bridge esta noche. Procuraré prolongarla hasta el máximo. Llámeme una vez efectuada la redada. Muy bien, señor juez. ¿Cuándo me enviará su informe? En cuanto pueda. No creo que antes de mañana por la tarde. ¿Y su bronquitis? ¿Qué bronquitis? Lo había olvidado. Lucas entraba en su despacho, trayendo en la mano un carnet sindical. Maigret sabía ya lo que era aquello. Un carnet sindical a nombre de Víctor Poliensky, de nacionalidad checa, expedida por la fábrica Citroën. ¿Qué dirección, Lucas? Quai de Jambel, número 132. Espera un momento. Esa dirección no me es desconocida. Debe de ser un hotel de mala muerte que hace esquina al muelle y a no sé qué calleja. Estuvimos allí hace un par de años. Infórmate de si tiene teléfono. Era un hotel de mala muerte, efectivamente, situado al otro extremo del Sena, lleno de extranjeros recién desembarcados que compartían en grupos de 4 o 5 una habitación, contrariando lo dispuesto por la policía. Lo más sorprendente era que la casa estaba dirigida por una mujer y que ésta lograba mantener derecho a todo el mundo. Oiga, ¿Quai de Jambel 132? Respondió una voz ronca de mujer. ¿Está Poliensky en casa en este momento? La mujer tardó un poco en responder, mientras reflexionaba. Me refiero a Víctor. ¿Qué quiere? ¿Está en casa? ¿Le importa mucho? Soy uno de sus amigos. Ya sé qué clase de amigo, policía. Supongamos que sea efectivamente policía. ¿Vivía siempre Poliensky en su casa? Es obvio que verificaremos todas sus respuestas. Ya conozco sus modales. Responda. Hace ya más de 6 meses que no está aquí. ¿Dónde trabajaba? En la Citroën. ¿Hace mucho que estaba en Francia? No lo sé. ¿Hablaba francés? No. ¿Estaba en regla su documentación? Probablemente, pues su brigada de sabuesos no me dijo nada. Otra pregunta. ¿Solía comer en su casa? Lo más a menudo. ¿Trataba con mujeres? ¿Cree que yo me ocupo de eso? ¿Sopuerco? Colgó. Se dirigió a Lucas. Telefoné al servicio de extranjeros. La prefectura de policía no tenía ningún antecedente del hombre en sus expedientes. Dicho de otra forma, el checo había entrado en Francia clandestinamente, como tantos otros, como miles y miles que pueblan los barrios miserables de París. Y como la mayoría de ellos, se habría procurado un carnet de identidad falso. Se fabricaban hasta en serie en algunas oficinas del barrio de Saint-Antoine, a precio fijo. Pide la Citroën. Llegaron las fotografías del muerto, que fueron distribuidas entre los inspectores de costumbres y de inmuebles. Llegaron también los registros con las huellas digitales. No correspondían a ninguna ficha. ¿No está por aquí Moers? Preguntó, abriendo la puerta de su laboratorio. Moers no debía encontrarse allí, pues había trabajado durante toda la noche y todo el día. Pero no necesitaba dormir mucho. No tenía familia ni más pasión que su trabajo. Aquí estoy, jefe. Otro muerto para ti. Pasa antes por mi despacho. Bajaron juntos. Lucas tenía a la secretaria de Citroën al teléfono. La vieja no ha mentido. Ha trabajado en la fábrica como peón durante 3 meses y hace ya 6 meses que dejó el trabajo. Buen obrero. Pocas faltas, pero tienen tantos que no lo recuerdan individualmente. He preguntado si, poniéndonos mañana en contacto con el contramaestre a cuyas órdenes directas trabajó, podríamos lograr una información personal más detallada. Me han respondido que es posible. Si fuese especialista, desde luego.
Los peones, en cambio, que van y vienen, suelen ser extranjeros. Es más difícil. Hay siempre varios centenares que esperan ser contratados ante las puertas de la fábrica. Trabajan 3 días, 3 semanas o 3 meses y luego desaparecen. Además, se les cambia a menudo de taller según las necesidades. ¿Qué había en los bolsillos? Sobre la mesa del comisario descansaba una cartera usada, cuyo cuero debía de haber sido verde y que, aparte del carnet sindical, contenía la fotografía de una muchacha. Era un rostro redondo, muy lozano, adornado con trenzas. Una campesina checa, seguramente. 2 billetes de 1000 francos y 3 de 100. Es bastante, gruñó Maigret. Una navaja de muelle, de hoja afilada y punta incisiva. ¿No crees, Moers, que este cuchillo habría podido matar muy bien al bueno de Albert? Posiblemente, jefe. El pañuelo, verde también. A Víctor Poliensky le debía gustar el verde. Para ti. No está muy limpio que digamos, pero nunca se sabe lo que pueden dar de sí los análisis. Un paquete de cigarrillos Caporal y un mechero de marca alemana. Moneda. Ninguna llave. ¿Estás seguro, Lucas, de que no había ninguna llave? Seguro, jefe. ¿Le habéis desnudado? Aún no. Estábamos esperando a Moers. Manos a la obra, viejo. Esta vez no puedo acompañarte. Tendrás que pasarte con él una parte de la noche y acabarás rendido. Puedo aguantar perfectamente 2 noches de pie. No sería la primera vez. Maigret pidió que le pusieran con el Petit Albert. Nada nuevo, Emil. Nada, jefe. Esto marcha. Mucha gente. Menos que esta mañana. Han venido algunos a echar un trago, pero casi nadie a cenar. ¿Le sigue divirtiendo a tu mujer el jugar a hotelera? Está radiante. Ha limpiado la habitación a fondo, cambiado las sábanas y creo que nos encontramos allí bastante bien. ¿Y el pelirrojo? Muerto. ¿Eh? Se lo cargó uno de sus compañeros para impedir que entrase en su casa. Otro vistazo al despacho de los inspectores. Había que estar en todo. El Citroën amarillo, nada nuevo. Sin embargo, hay varias personas que lo han visto en el barrio Barbers-Rochechouart. No es ninguna tontería. Hay que seguir esa pista. Por razones geográficas, una vez más. El barrio de Barbès linda con el de la estación del norte, y Albert había trabajado durante bastante tiempo en una cervecería del barrio. ¿Tienes hambre, Lucas? No demasiada. Puedo esperar. ¿Tu mujer? Basta con telefonearle. Bueno, llama a la mía también, y te espero. Estaba bastante cansado, a su vez, y prefería no trabajar solo, más teniendo en cuenta que le esperaba una dura noche. Pasaron por la Brasserie Dauphine para tomar el aperitivo, y como siempre que se hallaban sumergidos en una encuesta, se sorprendieron igualmente al ver que la vida continuaba tranquilamente a su alrededor, que la gente se ocupaba de sus problemas cotidianos, que bromeaba. ¿Qué podía importarle el que un checo desconocido hubiera sido asesinado en la calle del Roi de Sicile? Mañana lo leerían en el periódico, en las páginas interiores. Luego, más tarde, un buen día, se enterarían de que el asesino había sido descubierto. Tampoco nadie, salvo los iniciados, sabía que se preparaba una redada para aquella noche en uno de los barrios más densos e inquietantes de París. Reconocerían a los inspectores de paisano colocados en todas las esquinas. Algunas prostitutas, escondidas en sus rincones habituales para abordar a los transeúntes, reconocerían seguramente la silueta característica de un inspector de costumbres. Se imaginarían que aquella noche la pasarían en la comisaría. Estaban ya acostumbradas. Solía ocurrirles una vez al mes, por lo menos. Si no estaban enfermas, se las soltaba a las 10 de la mañana y hasta otra. Los propietarios de los hoteles no veían con buenos ojos tampoco el que vinieran a echar una ojeada al registro en horas intempestivas. Oh, el registro estaba en regla, por supuesto. Siempre estaba en regla. Les ponían una fotografía debajo de la nariz. Simulaban mirarla con toda atención. Se ponían a veces las gafas. Nunca lo he visto. ¿Tiene algún checo en el hotel? Polacos, italianos, un armenio, pero checos no. De acuerdo. La rutina. Uno de los inspectores allá en Barbès, que se ocupaba solamente del Citroën, interrogaba a los garajistas,
a los mecánicos, a los guardias del tráfico, a los comerciantes, a las porteras. Javier y su mujer jugaban a los taberneros en el muelle del Charenton, y en aquellos momentos, después de haber echado las contraventanas, se dispondrían a acostarse en la misma cama en que lo habían hecho antes Albert y aquella niña de los ojos viscos. Otra a la que habría que encontrar. No se tenía noticia alguna de ella en costumbres. ¿Qué habría sido de ella? Sabría que su marido había muerto. Si lo sabía, ¿por qué no se había presentado a identificar el cuerpo cuando los periódicos publicaron su fotografía? Quizá los otros no lo reconocieron, pero ¿cómo ella no iba a reconocerlo? Cabía suponer que los asesinos la habían amenazado. No se encontraba en el Citroën amarillo cuando los asesinos arrojaron el cadáver en la Plaza de la Concordia. Apuesto, dijo Maigret, que seguía su idea, a que un día la encontraremos en cualquier pueblecito. Es sorprendente el número de personas que se van al campo, a respirar el aire puro, cuando se ven envueltas en algo sucio, la mayoría de las veces en una fonda tranquila, en la que se coma y se beba bien. ¿Cogemos un taxi? Detuvieron uno, por no ir hasta el otro lado del puente a coger el autobús de la calle Mauberge. Una hermosa cervecería, de las que tanto le gustaban a Maigret, una de las que todavía no había sido modernizada, con su clásico cinturón de espejos en las paredes, con banquetas de terciopelo rojo oscuro, con mesas de mármol blanco. Respiraba a cerveza y a marisco por todas partes. Había demasiada gente. Era lo único malo. Gente demasiado apretada, cargada de paquetes, que bebían y comían muy deprisa, impacientes, con la mirada fija en el gran reloj luminoso que exhibía esta estación. El propio dueño, que se mantenía de pie tras la caja, digno y atento a todo lo que ocurría, era de la mejor tradición. Bajo, regordete, calvo, luciendo un amplio traje impecable y unos zapatos de suela relucientes. 2 jarras de cerveza, 2 ensaladillas y el dueño, por favor. ¿Quieren hablar con el señor Jean? Sí. Un antiguo maître de hotel que había logrado, a fuerza de ahorros, instalarse por su cuenta. Caballeros, desearé un informe, señor Jean. Tuvo usted aquí un camarero llamado Albert Rochane, apodado, al parecer, Petit Albert. He oído hablar de él. ¿No le ha conocido? Hace solo 3 años que compré el negocio. La cajera que había entonces conoció a Albert. ¿Ya no trabaja aquí? Falleció el año pasado. Ocupó este puesto durante más de 40 años. Señaló la caja, de madera barnizada, tras la que se hallaba ahora una mujer rubia de unos 30 años. ¿Y los camareros? Había otro, muy viejo también, retirado ya. Regresó a su pueblo, por la Dordogne, si no me equivoco. El dueño seguía de pie frente a los 2 hombres que bebían su jarra de cerveza, pero no perdía de vista nada de lo que ocurría a su alrededor. Jules, el 24. Sonreía cortés a un cliente que salía. François, los paquetes de la señora. ¿Vive aún el antiguo dueño? Está más gallardo que usted y que yo. ¿Sabe dónde podré encontrarle? En su casa, por supuesto. Viene a verme de vez en cuando. Se aburre y habla de volver a los negocios. ¿Quiere darme su dirección? Policía, se limitó a preguntar. Comisario Maigret. Perdone, ignoro su dirección exacta, pero puedo informarle porque me ha invitado 2 o 3 veces a comer. ¿Conoce Joinville? ¿Recuerda la isla del Amor, un poco más lejos del puente? No vive en la isla, sino en una villa situada justamente frente al puente. No tiene pérdida. La reconocerá por el muelle que hay junto a la entrada. Eran las 8:30 cuando el taxi se detuvo junto a la villa. En una placa de mármol blanco se leía en negros caracteres El Nido, y se veía un pájaro de las islas, o lo que quería ser un pájaro de las islas, posarse en el borde de un nido. Ha tenido que estrujarse la mollera para ocurrírsele esto, comentó Maigret mientras llamaba. El antiguo propietario del Cadran se llamaba, efectivamente, Loiseau. Desiré Loiseau. Verás cómo es del norte y nos ofrece una vieja ginebra. No se equivocó. En primer lugar, vieron a una mujer bajita y regordeta,
toda rubia y sonrosada, a la que había que mirar de cerca para distinguir las arrugas bajo la espesa capa de polvo. «Señor Louisot», llamó, «preguntan por usted». Era la señora Louisot, sin embargo. Les pasó a la sala, que olía a barniz. Louisot era también grueso, pero alto y ancho, mucho más alto y ancho que Maigret, lo que no le impedía moverse con una ligereza de bailarín. «Siéntese, comisario Maigret. Usted también, señor... Inspector Lucas». «Caramba, conocí a uno en el colegio que se llamaba también Lucas. ¿No es usted belga, inspector?» «Yo sí. Se nota, ¿verdad? Ya lo creo. No estoy yo poco orgulloso de ello. No hay que avergonzarse por ello. Bueno, bueno, ¿qué les parece si tomamos una copa?» «De ginebra, por supuesto». «Albert, creo que lo recuerdo bien. Un muchacho del norte. Creo incluso que su madre era también belga. Le eché mucho de menos. Verán, lo que más cuenta en nuestro negocio es la simpatía. La gente que va al café quiere ver caras sonrientes. Me acuerdo, por ejemplo, de un camarero, un buen hombre que tenía no sé cuántos hijos, que se inclinaba hacia los clientes que pedían soda, agua de Vichy o cualquier otra cosa que no contuviera alcohol, y les decía, ¿una úlcera también? Vivía con su úlcera a cuestas, solo hablaba de su úlcera y tuve que despedirle porque la gente cambiaba de sitio cuando le veían en el mostrador. Albert era todo lo contrario, un optimista. Llevaba siempre el sombrero con el aire de divertirse, de pasarlo bien en la vida. Tenía una peculiar manera de decir «qué hermoso día hace hoy», que obligaba a la gente a mirar instintivamente hacia la calle o a su alrededor. «Le dejó a usted para instalarse por su cuenta». «En un bar de Charlton, sí». «¿Había heredado?» «No lo creo. No me habló de ello. Creo que se casó simplemente». «¿Cuándo le dejó a usted?» «Sí, un poco antes». «¿Le invitó a la boda?» «Habría ido de haberse casado en París, porque en mi casa los empleados se encontraban como en familia. Pero se casó en provincias, no sé dónde exactamente». «¿No puede acordarse?» «No, le confieso que para mí todo lo que está más allá del Loira es ya el mediodía». «¿Conoció a su mujer?» «Me la presentó un día, sí, una morena, no muy bonita. Visqueaba. Era un poco extraviada, desde luego, pero no resultaba desagradable. Hay personas a las que tal defecto les sienta muy mal y otras a las que incluso da cierta gracia». «¿No recuerda su nombre de soltera?» «No, creo recordar que era pariente de él, prima o algo por el estilo. Se conocían de siempre». Albert decía, con su típica forma de ser, «más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer». No podía dejar de hacer chistes. Parece ser que estaba muy bien dotado para la canción humorística y hubo clientes que le recomendaron dedicarse a ello seriamente. «¿Otra copita? Ya ven ustedes, esto es un lugar tranquilo, demasiado tranquilo, y el día menos pensado me dedico de nuevo al oficio. Desgraciadamente se encuentran muy pocos empleados como Albert. ¿Le conocen ustedes? ¿Qué tal le marcha el negocio?» Maigret prefirió no decirle que Albert había muerto, pues preveía una hora más de lamentaciones y suspiros. «¿Recuerda si tenía amigos íntimos?» «Era amigo de todo el mundo». «¿No venía nadie, por ejemplo, a buscarle después del trabajo?» «No. Frecuentaba mucho los hipódromos. Se las apañaba a menudo para encontrarse libre por las tardes. Pero no se pasaba de la raya. Nunca tuvo que pedirme dinero prestado. Jugaba según sus posibilidades. Si le ven ustedes, díganle de mi parte». Y llegamos al fin de este capítulo que comienza con una persecución de película de terror. Pareciera una película de Jason, no sé, o alguna de esas donde un monstruo te persigue lentamente caminando y vos corres desesperado. Pero bueno, en este caso se persigue al delincuente, ¿no? A uno de los asesinos posiblemente. Y esto también está muy bueno porque, como dice Maigret, él vive como un déjà vu, ¿no? Es decir, el perseguidor ahora es perseguido de la misma manera. Digamos que de alguna forma paga por lo que ha hecho, ¿no? Por lo que le ha hecho a Albert.
Así que eso creo que es bastante ingenioso y muy bueno. Me gustó, ¿no? Ver cómo ahora él era el que pagaba la situación. Bueno, luego tenemos más información, mucha más información. En cada capítulo se descubren un montón de cosas, ¿no? Y todo es gracias al ingenio del comisario y también un poco la suerte, ¿no? De las personas que se encuentran. También la astucia de los subalternos, de los ayudantes de Maigret, ¿no? Porque ellos hacen su trabajo también de una manera bastante eficiente, ¿no? Y bueno, llegamos a estos lugares donde se consulta quién es Albert, ¿no? Para conocer un poco más a este personaje que comenzó todo al llamar al comisario y vemos que ha sido un mozo y de muy buena energía, ¿no? Un hombre alegre, simpático, que atraía a los demás. Entonces, nos hacemos una idea un poco mejor de este hombrecillo que pobre terminó muerto, ¿no? Todavía está la misteriosa Nine. ¿Dónde puede estar? No lo sabemos. Es curioso, tiene razón Maigret, ¿no? La mujer no aparece, no lo reconoce. ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? Y otra cosa que me llamó la atención es la mujer de las trenzas que aparece en la foto, esa que encontraron en la billetera, ¿no? Del hombre en la billetera verde. Bueno, ¿quién es esa mujer? ¿Qué tiene que ver con todo esto también? Bueno, y nos queda la redada. Eso va a estar muy bueno, ¿no? Porque, nada, él dice que es puro procedimiento, pero de ahí algo tiene que salir, ¿no? Si es que realmente en ese lugar eh, estuvieron los asesinos. Así que bueno, muy buen capítulo, la verdad muy interesante y cada vez más cerca de la verdad y de atrapar a estos malditos asesinos. Así que no se pierdan el siguiente capítulo, los voy a estar esperando. También les pido por favor que dejen un like y que comenten qué les pareció esta persecución de película. Gracias y nos vemos la próxima.